Sean todos muy bienvenidos a estas conversaciones desde el Colegio de Sinaloa con el tema de la educación superior en tiempos de la pandemia, esta pandemia que nos aqueja, que aqueja al mundo por COVID-19. Y para hablar de este tema específico de la educación superior, hoy se encuentra como invitado del Colegio de Sinaloa en estas conversaciones un conocedor del tema de la educación superior, un analista agudo, que tiene participación, por supuesto, muy visiblemente como en el suplemento Campus y en otras acciones que en este momento realiza. El maestro Carlos Payán Figueroa, que fue rector de la Universidad Autónoma Metropolitana en su campus de Azcapotzalco, quien fue secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Carlos, muchas gracias por haber aceptado esta plática. Te doy la bienvenida a esta tu casa, el Colegio de Sinaloa. Al contrario, Enrique, el agradecido soy yo y me da mucho gusto tener este encuentro tanto contigo para los miembros del Colegio de Sinaloa, donde tengo ahí pues amistades antiguas, algunas muy sólidas y me parece además que una labor como esta desarrollada por el Colegio de Sinaloa da una muestra de cómo visualiza el colegio su propia labor o su propia misión. Y pues es un orgullo estar conversando contigo ahora para los amigos del Colegio de Sinaloa y luego pues las sorpresas que hay, que de repente aparece alguien de Perú, alguien de Sudamérica, que cuando esto se pone en las redes aparecen como ha pasado ahora en estas semanas en que hay muchos coloquios y muchas actividades con mucho público, particularmente en el gremio de los ingenieros, el Colegio de Ingenieros dicen, nunca habíamos contado con tanta presencia. En fin, No, creo que estas son... Me estoy adelantando. Seguramente, Carlos, vamos a tener no solamente la presencia de los miembros del colegio, sino también de muchos en nuestro estado, en el país, interesados en saber pues, qué está pasando con la educación superior y cuál es el futuro de esta modalidad de educación fundamental para el desarrollo del país. Carlos, si te parece, empecemos con esta pregunta. ¿Cómo entender lo que pasa en las universidades, en todo el subsistema de educación superior en estos momentos de pandemia, sin entender cómo se venía desarrollando la educación superior en nuestro país hasta antes de la pandemia? Sin saber cuáles eran las tensiones, cuáles eran los retos que las instituciones de educación superior estaban afrontando. La propia ANUYES, en donde tú fuiste secretario general ejecutivo, había planteado un documento de planeación, de orientación para la política pública en educación superior de cara al 2030, donde señala muchos de los retos presentes. ¿Cómo estaba, Carlos, la educación superior en nuestro país? ¿Y cómo se presentaba en relación a una comparación regional o internacional en nuestro país? Conociendo lo que tú has desarrollado seguramente en tu participación en este documento que he señalado como en otros estudios, seguramente tienes una claridad en relación a este punto. Bien, para situar a la educación superior nacional, valdría la pena posiblemente dar las dimensiones fundamentales que conforman todo esto. Estamos hablando de un sistema educativo nacional con alrededor de 36 millones y medio, de los cuales la educación básica se lleva el 80%.
La educación media superior, estamos hablando de una cantidad en torno a los 5 millones. Y la educación superior, diríamos, se sitúa en 4,5, 4,7 millones. Allí encontramos tres grandes agrupamientos, para no hablar de subsistemas. Diría, las universidades públicas, que podemos hacer la distinción entre las 7 federales y las 34 universidades estatales, todas ellas bajo el régimen de autonomía, salvo la Universidad Pedagógica Nacional. Estamos hablando de alrededor de 1,6, 1,7 millones. Luego tenemos esta parte tecnológica, que aunque a veces no se agrupa dentro de un subsistema, pero tenemos los tecnológicos en sus dos modalidades, los descentralizados y los dependientes de la SEP, con alrededor de 600,000 estudiantes. Y tenemos las universidades tecnológicas y las universidades politécnicas, diríamos, de relativa reciente creación. Ambos sistemas específicos pues datan del sexenio del presidente Salinas, uno, y del sexenio del presidente Zedillo, el otro. Pero si juntamos tecnológicos con universidades tecnológicas y universidades politécnicas, tenemos alrededor de 1 millón. Es un número considerable, sobre todo si le aplicamos a esto una visión retrospectiva. En los últimos 20 años ha habido un crecimiento importante, no tan importante como el que hubo a partir de 1970, pero importante, incubador de muchos de los problemas, por cierto, por los factores que integran cada uno de estos subsistemas. Y luego tenemos el tercer agrupamiento importante, el de las universidades particulares o centros de educación superior bajo diferentes denominaciones. Y ahí estamos hablando de una cantidad muy parecida a la de las universidades públicas autónomas, alrededor de 1,6, 1,7. Estas son las dimensiones. Estamos hablando de un sistema heterogéneo, un sistema de educación superior en términos generales, un sistema heterogéneo que, como tú lo destacabas, pues la Núñez dividió su análisis, su diagnóstico y por tanto las soluciones en lo que llamó ejes estratégicos, y está el problema de la gobernanza. ¿Cómo se hace para dirigir un conjunto que agrupa a miles de instituciones? Baste decir, las universidades privadas están, o centros particulares están en alrededor de 4,000 instituciones. Correcto. Pero no cuenta los planteles que disponen cada uno. Sería como la institución más importante de todas ellas, el Tecnológico de Monterrey, que si agrupamos Tecnológico de Monterrey, el clásico, aquel que nació en los años 40 y cuyo primer rector, no se nos olvide nunca, fue un politécnico. Correcto. Don Víctor Bravo Aguja. Claro. Una de las glorias, yo creo que de la educación nacional, que pareciera que a veces no hay. Ya sé que estoy con una digresión, pero estoy hablando con un politécnico. Ingeniero aeronáutico, por cierto, de las sí, primeras generaciones de la carrera de ingeniería aeronáutica. Sí, así es. Cuando se hace el recuento de los secretarios que han marcado a la educación nacional, pues se habla de Vasconcelos, fundador, y se habla
y se habla del insigne Jaime Torres Bodet, sin duda grandes figuras. Pero Víctor Bravo Aguja es un personaje que creo que no ha sido revalorizado, no ha sido revalorado, porque creo que supo afrontar los grandes retos que había en los años 70 para la educación en general. Y sobre todo, quizá, Carlos, para la educación tecnológica. Me parece que el empuje que don Víctor le dio a la educación tecnológica de este país sirvió con su efecto de inercia por muchos años adicionales para consolidar esta modalidad de educación. Estoy completamente de acuerdo contigo en que quizá la figura de don Víctor no ha sido reconocida y valorada en toda esa magnitud. Pero regresando al tema, porque tú y yo podríamos pasarnos 3 horas hablando de esto, regresando al tema de los retos previos a la pandemia en la educación superior, ¿cómo los señalarías, los tipificarías? Quizá los más importantes. Antes de regresar, porque no me puedo aguantar esto, no solo en la educación técnica, un dato muy poco conocido, publicado, por supuesto, pero publicar no significa conocer. Don Víctor Bravo Aguja es el responsable en buena medida de la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, mi universidad, y la salvó de que desapareciera, de que fuese abortada antes de nacer. Él estuvo dispuesto a renunciar a su cargo, se lo dijo al presidente Echeverría, que si no se prefería el proyecto, que todavía no tenía nombre, de Universidad Autónoma Metropolitana, él le ponía el cargo a la disposición frente a lo que era la propuesta del en aquel entonces joven secretario del Trabajo, Porfirio Muñoz Ledo, de crear un vasto sistema de capacitación y adiestramiento. Y don Víctor, junto con el rector Soberón de la época, se pusieron de acuerdo y se lo dijeron al presidente, frente a Porfirio Muñoz Ledo. Y en ese momento el presidente Echeverría tomó la decisión, ya estaba convencido del proyecto de ese vasto sistema de capacitación y adiestramiento, y don Víctor estaba dispuesto a renunciar si se prefería. En fin, perdón por la digresión. Hombre, muy interesante, que además no ha sido suficientemente no ha sido, rescatado, no ha sido difundido, no ha sido difundido, y a cambio de esto, pues son a veces las miopías bajo el velo ideológico, la forma como fue tratado cuando se presentó en el sepelio de José Revueltas y fue prácticamente expulsado bajo epítetos que lo calificaban prácticamente de asesino, toda vez que esto fue después de los episodios del 10 de junio, años después. Pero bueno, estos velos ideológicos que hacen que esta figura esté ahí. Pero en fin, volvamos a la realidad. Volvamos, Carlos. Este sistema de educación superior, yo creo que con los problemas que ya tenía, los problemas ancestrales y los problemas nuevos que creo que todavía no se manifiestan, los problemas nuevos que tienen que ver con la reforma al artículo 3º y algunas de las innovaciones que trae el artículo 3º, fundamentalmente yo diría esta situación paradójica. La gran reforma para la educación superior en el artículo 3º constitucional, en mayo del año pasado, fue la gratuidad para la educación superior.
La contradicción y lo que lo hace paradójico es que el presupuesto para este 2020 no contempló los recursos que permitirían hacer una realidad la gratuidad. Y todo indica, de acuerdo con el proyecto que ya conocemos del presupuesto federal de egresos, pues que tampoco se van a contemplar. Esto es posiblemente el principal de ellos en términos del condicionamiento económico, pero está ligado con la pregunta que tú formulabas en el inicio, la pandemia. La pandemia, podemos hacer casi el listado de lo positivo y lo negativo, pero nos pasaríamos 3 horas, habría que resumirlo. Yo creo que lo negativo, pues fue evidente, ¿no? Se interrumpieron las actividades, muchas instituciones públicas dejaron de actuar. Esto se combinó con la ausencia de recursos, con la falta de preparación en términos tecnológicos. Y aquí yo creo que pienso que el gobierno y el gobierno federal, los gobiernos estatales jugaron un papel muy importante. Hubo una excitativa por parte del gobierno federal para que las actividades no pararan, ¿no? Y yo creo que esta fue una decisión arriesgada. Si las decisiones no fuesen arriesgadas, pues la incertidumbre no existiría. Y yo creo que esta fue una buena decisión. Entiendo que inclusive distintos grupos que conforman el gobierno federal tenían puntos de vista también contrarios en esto, pero afortunadamente creo que la SEP y Yanúñez supieron adoptar decisiones que evitaron lo que pudo haber sido un riesgo mayor. Haber parado como sucedió en muchos países, en muchas partes, daba la tentación para que no se aplicaran los recursos a las universidades, la parte de presupuesto público. En el caso de mi universidad de la UAM, que se repitió en muchas, pero digo la UAM porque la UAM es una universidad privilegiada en la constelación de universidades públicas. Tiene el 82% de personal de tiempo completo. Esto significa que hay esta figura de profesor investigador, y esto explica en buena medida algo que a mis muy queridos amigos de la UNAM los tiene muy enojados, que por segundo año consecutivo la UAM ocupe el primer lugar en términos nacionales de la mejor institución de educación superior. En el ranking, ese es un tema. En uno de los rankings, ¿no? En uno de los rankings, uno de los 3 rankings Por prestigiados. cierto, que es uno de los rankings más serios del mundo, ¿no? Sí, sí, pues posiblemente sí. Yo estoy de acuerdo con la crítica que hay a los rankings, ¿no? Porque se compite con el diseño, se compite con otras instituciones en un diseño de universidades para realidades distintas. Completamente diferentes, claro. No podemos hacer la comparación entre Oxford, que ocupa de nuevo Oxford el primer lugar mundial, pero la realidad del Reino Unido frente a la realidad nacional, bueno, pues el plan sectorial de educación dado a conocer recientemente en México, creo que en la parte muy positiva identifica como los 3 grandes problemas del sistema educativo, pues los 3 grandes problemas que a su vez tiene la sociedad mexicana. Puede uno discrepar si ese es el orden, pero tal como lo menciona el programa sectorial, el primer problema es la corrupción. El segundo problema es la desigualdad.
Y el tercer problema es la falta de cohesión social o el rompimiento que se da a partir de estos dos elementos. Es Entonces, correcto. una universidad del Reino Unido no tiene que navegar con esto. El Claro. acceso a la educación superior está supeditado al ingreso familiar y en un país que tiene 53 millones de pobres, que tenía, ¿no? Que tenía 53 millones de pobres hasta el año pasado, pues seguramente el acceso a la educación superior está sumamente limitado. En fin, pero esta es la parte Carlos, previa. si analizamos, yo creo que sería muy importante en una ocasión posterior. Me interesa mucho el tema de la comparación y de la visibilidad internacional, que de alguna manera los rankings son los que lo ponen en el tablero o que ponen en el tablero de la comparación a todas las universidades del mundo. Pero regresando a nuestro país, la Secretaría de Educación decreta el cierre de las instituciones de educación superior por la decisión que toma la Secretaría de Salud. La autoridad sanitaria es quien Así es. toma esa decisión y la Secretaría la tiene que seguir. Las universidades cierran de manera física sus espacios educativos. No puede haber interacción por el asunto de la pandemia. Pero también, como lo dices justamente, reaccionan relativamente rápido como pudieron. Exactamente. Algunas tenían ya camino recorrido en los temas de sustituir de la educación presencial por la educación a distancia. La propia Universidad Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, en las privadas, el Tecnológico de Monterrey. Pero yo diría que la gran mayoría hace un esfuerzo extraordinario para resolver el tema como podían. No tenían plataformas que permitieran desarrollar los cursos en línea, no tenían algo que es fundamental, que es haber capacitado previamente a sus docentes, con problemas mayores en el sentido de que no todos los estudiantes tienen competencias como para ser autodidactas y seguir una dinámica de la educación a distancia, pero aún así intentaron avanzar y concluyeron un semestre como pudieron. Hay retos que quedan ahí presentes, es decir, cómo funcionó el tema de la evaluación, cómo se evaluó el semestre o el trimestre en algunas universidades. Realmente los conocimientos que deberían de haber sido ofertados para los diferentes niveles realmente fueron ofertados y hay competencias adquiridas por parte de los estudiantes. Aquellos que estaban por salir, justamente, era ya el despido de la universidad para integrarlos al mundo laboral. Y ahí hay problemas mayores porque hay un colapso del mundo laboral para los nuevos profesionistas que acceden como población económicamente activa. Toda esa amalgama de problemáticas se suma de alguna manera a lo que tú decías de lo que ya venía y lo que ya tenía la educación superior. Y ahora continúa el tema por supuesto, la pandemia no se ha abatido, el tema de la educación a distancia, quizá con un poquito más de conocimiento por parte de las universidades. Pero, ¿cómo ves la salida de las universidades cuando se regrese al tema de la educación presencial? ¿Habremos aprendido algo? ¿Van a cambiar las cosas en la universidad pública y privada de este país? ¿Se aprovechará este momento de la pandemia para hacer un cambio mayor en la educación superior? Hay un plan sectorial que tú has señalado, que acaba de ser publicado, de lo que va a pasar en la educación superior, en la educación en su conjunto, con ciertos indicadores mayores, pero ¿realmente habrá un cambio a futuro aprovechando este año de movimiento duro en las universidades y en la sociedad mexicana provocado por la pandemia? ¿Cómo la ves, Carlos? A partir de cercanía con
media docena de universidades públicas. Si esto fuese representativo, diría, va a haber un cambio. El cambio creo que ya se está dando. Un cambio no solamente en la parte correspondiente a las formas de actuación, sino a la propia manera de reaccionar del profesorado. Tú lo dijiste muy bien. Cada quien hizo lo que pudo con lo que tenía. Para mi gusto preponderó un sentido de responsabilidad no nuevo, sino el preexistente. En mi universidad, muy gráficamente, es donde participo en algunas de estas reuniones a distancia. Dicen, pues los que eran profesores poco responsables, pues lo siguieron siendo poco responsables, una minoría. A veces es una minoría siempre muy, muy evidente, ¿no? Porque las pequeñas trampas que se hacían se siguieron haciendo. El profesor que salió del paso con 3 videos que consiguió, se los dejó como solía hacerlo en los momentos de educación presencial. Jóvenes, ustedes ya son mayores de edad, no requieren mayores atenciones. Nos vemos aquí para la última clase del trimestre y pues siendo jóvenes maduros no tienen problemas en reprobar. Recuerdo que cuando fui rector, esta era una queja que caía. Los alumnos que habían entrado en connivencia y que se sentían defraudados porque no habían pasado. Era la única forma de detectar. Son algunos de estos, pues le llamaría excrescencias de la libertad de cátedra, que las tiene, que las tiene. En la Universidad Nacional, el rector Gómez Morín, en el año del 34, hizo una denuncia. Y desde entonces, pues, en fin, es otro tema. Universidades como la UAM, ahora la UNAM, inclusive para que se facilitara todo esto, dieron lo que la UNAM llama con mucho sentido una amnistía. ¿Qué significa la amnistía? Que el reglamento para alumnos, en el caso de la UAM, no le llamaron así, pero se podía no inscribirse, cualquiera que fuese la razón, pero esto no contaba en la norma correspondiente al avance trimestral y por tanto la posibilidad lejana, pero siempre presente, de dar de baja a un alumno. Entonces, no había el intento de forzar la inscripción. En el caso de los profesores, en el caso de la UAM, en el trimestre anterior, no sé si esto haya cambiado ahora en el trimestre que ya inició, los profesores podían excepcionarse. Sin embargo, para mí la sorpresa fue que prácticamente no hubo excepciones en esta materia y resolvieron enfrentar. Resolvieron, para algunos era enfrentar un Miura, personas que no tenían una mayor capacitación que no fuese la de manejar un teléfono celular en correos y en WhatsApp, de repente se vieron forzados a esto. Las tutorías posiblemente no funcionaron adecuadamente porque las tutorías para profesores, claro, en ese momento, porque era la primera aplicación, los agarró a todos, a todas las universidades con un distinto grado de preparación, pues una especie de con los dedos en el quicio de la puerta, pero respondieron todos. Algunas universidades respondieron. Por ejemplo, la Universidad Veracruzana, lo relataba la rectora la semana pasada en el importante coloquio que hizo la UNAM. Dice,
nosotros teníamos una gran plataforma, la plataforma Eminus, pero que no la conocían los profesores. Una plataforma con una gran capacidad y aparte contrataron los servicios de aulas virtuales con Telmex y hubo un curso de 15 horas, 20 horas a 2,500 profesores, por ejemplo. El caso de una universidad que tenía el potencial necesario para responder, pero que el propio profesorado no lo tenía. Quizá porque no se había presentado el fenómeno, pero la Así Universidad es. Veracruzana quizá es pionera en el uso de tecnología de información y comunicación de acuerdo a un modelo educativo que generaron en su momento para las cuestiones de formación, de docencia. Y yo creo que el reto era cómo aprovechar esa experiencia previa, Exactamente. esos fierros, esas plataformas, porque al final de cuentas, a ver, yo creo que confundimos un poco de que había que resolver el tema como pudiéramos a estar innovando. Realmente no se Ajá. innovó, es decir, se sustituyó una práctica presencial en el aula, en el laboratorio, en el taller, por un Zoom, que lo único que hace es simular las condiciones de un profesor que está de un lado de la pantalla y un grupo de muchachos que están cada quien en su casa. Pero no, eso no es innovar, eso es resolver un problema. Yo creo en este campo de innovación hay un gran trecho por recorrer que yo creo que es el reto a futuro. ¿Cómo integrar finalmente las tecnologías de información y comunicación para este propósito de formación? Pero sin llegar a los extremos, Carlos. Recientemente, España generó un documento, seguramente tú lo conoces, orientador al sistema de educación superior de todas las universidades españolas, y lo primero que señalan es, no vamos nunca a llegar a sustituir la presencialidad, porque es en la presencialidad con la figura del profesor, el contacto y la interacción entre el profesor y los alumnos y entre los propios alumnos en un campus, hay una formación complementaria e integral. Vamos a llegar a utilizar complementariamente estas herramientas. Yo creo que es una buena visión, yo estoy de acuerdo en esa postura. Mucho de la formación pasa en el aula, pero cuando hay imposibilidades como las que estamos viviendo, pues hay que aprovecharlas de la mejor manera, ¿no crees? Sí, 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 efectivamente. La, la formación de los futuros profesionales pasa por el aula y pasa en gran parte por el medio ambiente. Está lleno de testimonios de politécnicos, de universitarios de la UNAM, que al rememorar lo que fue su vida estudiantil le atribuyen un gran peso al ambiente cultural, Claro. al ambiente deportivo, a la interacción entre estudiantes, a la participación política inclusive. El ideal de formar profesionales responsables social y políticamente hablando cae dentro de lo que con otros nombres sigue ahora como la responsabilidad social de la educación superior. Esta es una parte que no puede, es muy difícil reemplazarla por la educación no presencial. Y cuando digo educación no presencial, estamos hablando de un universo absolutamente heterogéneo, que si algún problema había antes de la pandemia era que bajo la figura, bajo el nombre de educación no presencial, con diferentes denominaciones, educación abierta, la parte de educación híbrida, la parte de educación en línea, pues yo creo que hay ahí una diversidad y hay muchos mitos que no se han superado en décadas. La idea de que es la educación más barata
bueno, pues depende qué se vaya a aplicar, ¿no? Depende qué se vaya a hacer, pero no no es una traducción de la educación presencial a la no presencial, como hicieron muchas instituciones. Tiene que ver con un diseño propio, Sin duda. con objetivos diferentes, inclusive con planes de estudio, un currículum diferente, integrado. Una universidad a la que yo quiero mucho, mi universidad de Chihuahua, en donde yo me gradué en licenciatura, pues esa aprovechó la pandemia para algo insólito. Eh, Diseñó un nuevo modelo educativo, lo aprobó el 1 de agosto y toma algunas de las ideas de años atrás. No quiero decir ideas antiguas porque el antiguo tiene una carga peyorativa, pero aquello que en la UNAM se llamó la nueva universidad, estoy hablando del rectorado de don Pablo González Casanova y del recordado rector Barrosierra, lo que eran las salidas laterales, que fue una innovación en aquella época. Bueno, tomaron allá ideas. Yo creo que no las tomaron de la UNAM, las tomaron de desarrollos más recientes, pero la raíz está allá, por lo menos en el caso de nuestro sistema de educación superior. E hicieron un nuevo modelo educativo que lo combinan con la agenda del milenio, con la inclusión y las metas del milenio al 2030 de la ONU, y toman ahora lo que llaman ciclos. Ya no son tan importantes los créditos, sino los créditos agrupados en 2 semestres, y otorgan, una vez modificado el currículum, esto está empezando, otorgarán reconocimientos que puedan ser a su vez valorados por el mercado laboral. De paquetes, de conocimientos. En paquetes, pero en un paquete distinto, con un plan de estudios, con un currículum diferente. Y esto, bueno, pues es apostar por un mercado que está en un dinamismo. Pero yo me sorprendo por la coincidencia. Esto pasa en Chihuahua el 1 de agosto, que se pone en ejecución dentro de la pandemia, y en la última sesión del Consejo Universitario de la UNAM, para los planes de estudio de bachillerato, vuelven, creo que con otro nombre nada más, no sé por qué, a las salidas laterales muy bien, dentro de la educación media superior, pero no con los contenidos o con las especialidades de aquellos años, sino con nuevas, adaptadas a esta sociedad y a esta economía nuestra, donde por una parte se está entrando a la llamada 4G, pero se convive con una fase de industrialización incipiente, con una industrialización para el mercado externo, en donde se dan... Perdón, que te interrumpa un momentito, porque esta idea quizá te pediría que la desarrolláramos. Sí. La pandemia, entonces, como lo estás planteando en este caso específico de la Universidad de Chihuahua, está obligando a las instituciones a repensar los modelos, a innovar probablemente ahí. Muy bien. El tema de las tecnologías de información y comunicación, pues está imbricado en una parte mucho más macro, que es cambios de modelos de formación de acuerdo a las propias necesidades del entorno. ¿Tú ves un movimiento generalizado en las universidades en los próximos años, quizá acicateados por esta pandemia, quizá acelerados, catalizados
¿ves cambios mayores ahí? Y probablemente ves un acompañamiento de la autoridad federal para estos procesos de cambio, desde el tema financiero hasta otros programas importantes. ¿Cómo lo ves? Mira, hay una frase que escuché ahora la semana antepasada en esta actividad tan importante que hizo la Cámara de Diputados, el Parlamento abierto, sobre el proyecto, la iniciativa que ya está en las cámaras de Ley General de Educación Superior. Y la frase dice, eh, estamos en la misma tormenta, la pandemia, pero en distinta nave. Entonces, hay experiencias, muchas experiencias que se difunden poco, como siempre. No obstante la facilidad de difusión, esto no asegura el conocimiento, y el conocimiento particularmente por parte de los rectores, por parte de las autoridades superiores. Eh, por eso yo resalto esta coincidencia entre la UNAM y la Universidad Autónoma de Chihuahua, preocupados por Sin duda. qué hacemos con esta fuerza de trabajo calificada para emplear esta expresión más neutra, por estos profesionales que, según se resalta en el propio, no sé si en el documento de Anuyes o en el programa sectorial, eh, donde en el mercado de trabajo confluyen a los que se les llama muy bonito los sobrecalificados, y que, de acuerdo con los datos de INEGI, hay un 30% de personas sobrecalificadas en los puestos de trabajo que están desempeñando. Pero por otro lado, y casi de manera armónica, hay un 30% de la fuerza de trabajo que está insuficientemente calificada. Esto para empresas que se dedican a estos asuntos como Manpower, bueno, pues es como lo normal, ¿no? Claro. Nos faltan profesionales en muchas áreas, y nos sobran en otras. Y Por eso no es pobremente raro que calificados, como lo dices. sí, por eso no es raro que la parte más extensa de los fenómenos de desocupación y subocupación se concentran en aquellas personas que tienen media superior y superior, Sin ¿no? duda. Carlos, Entre otros, sí. estamos llegando al final, pero nos están quedando muchos temas, Muchos, sí, sí, muchos sí. para platicar en estas conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. Mira, sin duda hay un problema importante que va a generar la pandemia relacionado con la exclusión. El sistema de educación superior, según la propia Secretaría de Educación Pública, ya para este semestre o trimestre que terminó, expulsó del orden de más de 300,000 jóvenes que por diferente razón fueron y ya no siguieron su educación. ONUDI acaba de sacar un estudio hace unas semanas, está previendo alrededor de 800,000, un poco más de 800,000 jóvenes de la educación superior que ya no van a continuar porque algunos pues fueron, su padre perdió el trabajo, se tuvo que meter a trabajar y sabemos la dificultad que tiene un joven que abandona la educación superior para reintegrarse. El tema de la movilidad de los jóvenes que estaban en la educación privada y que ahora están buscando un espacio en la educación superior pública. El tema de los cambios fundamentales, seguramente has leído a un sociólogo portugués, Boaventura dos Santos, que señala que es la oportunidad de oro para la Universidad Pública Iberoamericana de ser el centro generador de cambios de la sociedad provocados por esta pandemia. Todos estos temas me gustaría, mi estimado y querido Carlos, que los abordáramos en una próxima
plática. Sé que estás muy ocupado, pero trataré de ver cómo te puedo doblar la manita y que continuemos con estas conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. ¿Te parece? Me parece muy bien. De algo de lo que mencionas, mi artículo de mañana en Campus se refiere precisamente a la parte que estiman las instituciones de educación superior privadas, las dos más importantes, FIMPES y ALPES, que el 30% de los alumnos que pertenecen a estas dos agrupaciones tienen 200,000 estudiantes. Pero creo que el dato de que el 30% no se va a inscribir en este periodo lectivo o no se inscribió porque todavía no se tienen los datos. Ayer hablaba con uno de los dirigentes, me dice, no tenemos los datos, pero van mal las matrículas. Y a la inversa, hay un éxodo por razones naturales hacia instituciones públicas, no de manera inmediata, claro. pero aquí viene un problema, creo que severo, en materia de acceso a la educación superior pública derivado del problema económico que ha traído la pandemia. Pero por pues, ahí. Maestro Carlos Payán Figueroa, te agradezco mucho este espacio, esta conversación sabrosa que hemos tenido, y te propongo próximamente en otra conversación que tengamos, abordar estos temas que apenas los planteamos para beneficio de muchas personas que están interesadas en saber qué pasa con la educación superior de nuestro país. Muchas gracias, Carlos, y nos quedamos pendientes para la próxima conversación. Con todo gusto, Enrique. Con todo gusto. Muchas gracias.